Hola, mi nombre es Luisa María Mulfor Martínez, estudiante de primer semestre de Economía, y en esta ocasión estaremos desarrollando lo que es el primer taller del primer módulo de lo que es Cátedra WIS. En este momento nos encontramos con la señorita Sharon Juliana Martínez Angulo, a quien le estaremos preguntando las tres claves importantes de dicho módulo, de dicha actividad. ¿Y cómo estás, Sharon? Bien, gracias a Dios, Luisa. Sharon, ¿qué sabes tú que es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho. Por lo que tengo entendido, un Estado social de derecho es como el que trata de generar una unión del ambiente con los derechos humanos, o algo así. Tiene una relación con lo ambiental, Sí, con la naturaleza. es básicamente eso, se relaciona mucho en cuanto a los valores y todos los aspectos, digamos que tienen que ver con el desarrollo de un Estado social. Sharon, como segunda pregunta, ¿cuáles son las ramas del poder público de nuestro país? La rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Muy bien. Y tercera y última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Los mecanismos son como las tutelas, Sí, los derechos de Mario. protección, las quejas, esas citas donde no puede velar porque se le cumple el derecho. Exactamente. Sharon, muchas gracias por tu tiempo. Eso fue todo. Bueno, hola, mi nombre es Luisa María Mulfro Martínez, estudiante de primer semestre de Economía. En este momento nos encontramos con el señor Carlos Mulford, a quien le haremos las tres preguntas correspondientes al primer taller de Cátedra WIS, correspondientes al primer módulo de dicho taller. Señor Carlos, ¿cómo está? Hola Luisa María, buenos días. Un gusto saludarte y pues dispuesto a responder esas preguntas que me vas a hacer a continuación. Me parece muy bien, señor Carlos. Como primer punto, le hago una pregunta. Para usted, ¿qué es un Estado social de derecho? Bueno, es un Estado que está fundado hacia el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran, la prevalencia del interés general. La dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. El trabajo es el medio más adecuado para los seres humanos para que mantengan su dignidad en los núcleos de desarrollo. Y la solidaridad es en su orden social. Correcto, señor Carlos. Para usted, ¿cuáles son las tres ramas del poder público de Colombia? Bueno, las tres ramas son el ejecutivo, el legislativo y judicial. Exactamente. En este el ejecutivo es el encargado de administrar los recursos de la nación, está encabezado por el presidente y el jefe de gobierno. El legislativo pues lo compone los que son el Senado de la República, que se encargan de las normas y leyes, ejercer control sobre el gobierno y la reforma de constitución. El judicial, pues como pues, bien se dice, se encarga de aplicar la ley de manera justa y de resolver conflictos de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. Señor Carlos, como último punto, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos de los colombianos? ¿Conoce usted algunos? Bueno, te puedo mencionar algunos. En esto tenemos la Procuraduría pues de Derechos Humanos, como la misión de la Procuraduría es la vigilancia de conducta de los empleados oficiales y dar estricto cumplimiento a ellos según la ley. Tenemos por otro lado la Defensoría. Esta fue creada a partir de la Constitución del 91. Su función constitucional es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Tengo otra que es la Personería del Pueblo.
Esta se encarga de recibir e investigar inicialmente las denuncias sobre violación de derechos humanos. Pues de pronto pueden existir otras, no las tengo presentes en el momento. Bueno, señor Carlos, ha sido un gusto charlar con usted. Gracias por el tiempo brindado. Hola, mi nombre es Luisa María Mulford Martínez, estudiante de primer semestre de Economía, y en el día de hoy estaré desarrollando el primer taller de Cátedra WIS correspondiente al primer componente. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con el señor Adán Oliveros. ¿Cómo está, señor Adán? Hola Luisa, muy bien. Un gusto estar hablando contigo el día de hoy. El gusto es mío. Señora Adán, como se puede dar cuenta, a continuación le haré unas preguntas que tienen que ver con el desarrollo de un taller sobre mi materia de cátedra y quisiera saber si usted me podría colaborar. Claro que sí, Luisa, perfecto. ¿De cuáles son las preguntas? Listo, señora Adán. Como primera pregunta, ¿sabe usted qué es un Estado social de derecho? Bueno, Luisa, un Estado social de derecho se podría definir como una forma de república descentralizada, autónoma, democrática, participativa, donde prevalece el respeto por la dignidad humana, el trabajo y sobre todo donde se resalta el interés general. Señora Adán, ¿sabe usted cuáles son las tres ramas del poder público en Colombia? Bueno, las ramas del poder público en Colombia son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Perfecto. ¿Conoce usted algunos mecanismos de protección de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, Luisa, la Constitución de 1991 da unos mecanismos a los ciudadanos para proteger sus derechos, como lo son la acción de tutela, las acciones populares o de grupo. También están los derechos de petición, el habeas corpus, habeas data y la acción de cumplimiento. Esos son los principales derechos de protección en Colombia. Bueno, señora Adán, le agradezco mucho su aporte y su tiempo. Hola, mi nombre es Luisa María Mulford Martínez, estudiante de primer semestre de Economía. En esta ocasión estaremos llevando a cabo la entrevista que corresponde al primer taller de del primer módulo de Cátedra WIS. En este momento nos encontramos con la señora Yarima Mulford, a quien le vamos a hacer las tres preguntas del taller. Señora Yarima, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes, muy bien. Como primer inciso tenemos, ¿qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es el marco jurídico, político, propuesto en la Constitución de 1991, dentro del cual todos los colombianos pretendemos construir nuevas relaciones, basándonos en principios y valores para respetar así la vida y la personalidad de cada individuo. ¿Sabe usted cuáles son las tres ramas del poder público en Colombia? Las tres ramas que rigen el poder público colombiano es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana. Algunos de ellos tenemos el derecho de petición, las peticiones de información, las quejas, los reclamos, las manifestaciones que a diario vivimos, las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares o individuales y de grupo.
Bueno, señora Yarima, estas fueron todas las preguntas. Agradecemos mucho su tiempo. Hola, mi nombre es Luisa María Mulford Martínez, estudiante del primer semestre de Economía. Hoy estaremos charlando con el señor Jesús Manuel Mulford Martínez, a quien le haremos unas preguntas respectivas al primer módulo de Cátedra WIS, las cuales pertenecen al primer taller de dicho módulo. Señor Jesús, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Señor Jesús, para usted, ¿qué es un Estado social de derecho? Bueno, pues yo diría que un Estado social de derecho es un Estado que se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y diría que también en la prevalencia del interés general. Muy bien, señor Jesús. ¿Sabe usted cuáles son las ramas del poder público de nuestro país? Pues tengo conocimiento de 3, las cuales son la rama ejecutiva, la legislativa y la rama judicial. Exactamente, usted lo ha dicho. Como siguiente punto y último, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos de nuestra Constitución? Bueno, pues actualmente existe una pequeña lista de esos mecanismos. Podría mencionar, por ejemplo, el derecho a petición, la acción de tutela, las manifestaciones, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, las quejas, los reclamos, las acciones populares, etcétera. Muchas gracias, señor Jesús.